Raúl Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Fran. Bueno, a ver, porque tenemos que conocer la historia de Eka. Eka es una perrita de la raza galgo que sufrió hace 2 años un accidente doméstico. Y atentos a este hecho en casa, porque luego contaremos que a su perro o a su perra le puede pasar algo igual y que usted no lo sepa, ¿no? Y por ese golpe empezó a tener un comportamiento extraño. Vamos a conocer su historia y ahora la comentamos aquí en Murcia Conecta. Esta semana tenemos un problema con una perrita y bueno, la importancia del diagnóstico veterinario para evitar problemas de comportamiento, problemas de salud o bienestar animal es fundamental. Entonces, en este caso lo que hemos podido observar es que un diagnóstico precoz por un veterinario especializado en neurología es fundamental para conocer este tipo de casos. Un día, lo típico, vivimos en el campo, toca el timbre, suena el timbre, perdón, y salen todos los perros allá a ver quién es. Y a ella le toca una esquina de la salida y le da con el, digamos, pensábamos con el cuello a un baúl. La perra no podía girar bien el cuello, ya no corría, se quejaba en algunos momentos. A veces intentaba correr con sus primas, que yo llamo, pero lloraba. En un momento dado hacía un corte corriendo y se ponía a llorar del dolor, imaginamos, del cuello. Pero el detonante fueron los ataques epilépticos, porque sufre el animal y tú sufres muchísimo en esa situación. Eka fue diagnosticada con una meningocele que además también presentaba un neumoencéfalo. Entonces esas dos condiciones juntas a la vez es muy raro, nunca se ha descrito anteriormente. Lo de la meningocele, pues como una cavidad así adicional que no debe estar ahí, y el neumoencéfalo es aire dentro del cerebro, lo cual tampoco debe de haber ahí, ¿no? Entonces la sospecha era que el aire le entraba por la nariz. Fuimos a hacerle una resonancia de cráneo y claro, ¿cuál fue la sorpresa? Que nos encontramos esto de aquí, ¿vale? Bueno, esto es el cerebro, ¿vale? Esta es la parte de la médula y claro, nos encontramos este área negra que no tiene que estar ahí, ¿vale? Entonces, esto es aire y estaba un poco herniada, por lo que supusimos que el aire también, pues, al estar comprimiendo en lo que es el cerebro, le estaba empujando, ¿vale? De ahí que igual tuviera ese pequeño dolor de cuello. Le propusimos al propietario, pues, contarle, pues, todos los riesgos, pero que lo suyo era hacer cirugía, ¿vale? Intervenir para, sobre todo, resolver ese defecto y que parte bueno, volver a colocar todo, por decirlo así, en su sitio. La cirugía consistía en abrir la zona así del hueso frontal, ¿no? Un poco la conexión que había entre la zona nasal, la nariz y el cerebro, abrir toda esa zona. Lo que se encontró es que esa cavidad pues tenía un defecto con la nariz. Entonces, pues eso lo sellamos bien a base de cera ósea y una buena sutura. Puedo decir que parece que anda en todo el clavo, porque la perra ha cambiado radicalmente, está volviendo a su manera de ser antigua. Bueno, poco a poco, ¿no? Que sería lo mejor de esta historia. ¿Cómo está Eka, no? Hemos visto su situación actual. Claro, si la hubiéramos visto antes, como decía su propietario, no se parece nada a cómo está ahora. Claro, Eka ha pasado bastante tiempo mal porque digamos que es difícil encontrar un diagnóstico ante un problema neurológico que realmente hoy en día todavía hay mucha falta a lo mejor de conocimiento, de especialización sobre la materia y se tiró pues eso, casi 2 años con este problema sin realmente ser diagnosticado de una forma eficaz y resuelto mediante una intervención quirúrgica. Entonces, bueno, queríamos resaltar un poco este caso como un caso donde hay muchos problemas a nivel clínico que repercuten sobre el comportamiento y que muchas veces pues bueno, pueden pasar desapercibidos ante un veterinario clínico que a lo mejor solamente receta pues eso, analgésico, algo que pueda aliviar el dolor, pero realmente es complicado porque bueno, se necesitan muchos equipos de diagnóstico por imagen, resonancia y luego lógicamente una persona que esté cualificada como María Hernández, que es amiga nuestra, es la neurocirujana que operó a la perrita, que pueda ser capaz un poco de intervenir en una zona tan sensible
porque no es algo común operar hoy en día en un animal en la parte del cerebro. Y bueno, tenemos la suerte de aquí en Murcia contar con María y con su equipo para, pues bueno, para resolver este tipo de problemas y resaltamos de aquí un poco su labor. Porque Raúl, Eka tenía un problema de nacimiento también, pero ¿se había dado un golpe también en casa? ¿Había sufrido un accidente doméstico? Lo digo porque puede haber otros perros y perras que tengan ese problema de nacimiento, no lo sepamos, o que también sufran un accidente, que no estemos presentes y que observemos un comportamiento extraño en ellos y no sepamos de dónde viene. Sí, en el caso de Eka puede ser, o sea, se creen que pasó las dos cosas, que tenía como un pequeño defectillo de nacimiento, pero que fue agravado por un choque puntual en un momento dado de su vida. Y entonces, bueno, las dos circunstancias hicieron que esta entrada de aire a la parte del cerebro pues ocasionara esos ataques epilépticos, esa apatía general durante 2 años y que, bueno, que tuviera pues eso, esos dolores que, claro, que nunca vamos a ver hasta qué punto realmente ella padecía. Pero, claro, nosotros un poco los educadores, los que vemos un poco el comportamiento animal, cuando vemos que un perro como era Eka, o como nos comentaba su propietario que era antes, una perra muy alegre, muy de correr mucho, pasa un tiempo muy aletargada, muy en una zona sin ganas de moverse y demás, pues podemos plantearnos de que está sufriendo un dolor bastante crónico, que no es algo temporal, que no es algo del carácter, y bueno, eso hay que diagnosticarlo, hay que profundizar un poco en ese tema y no recurrir solamente a la analgesia porque puede haber un problema grave de base detrás. Sí, hay que ir al origen. Así que atentos si vemos algún comportamiento extraño en nuestro perro. Efectivamente, tenemos que buscar, igual que lo hacemos con nosotros, cuando tenemos un problema, vamos a diferentes especialistas, vamos intentando profundizar en el tema y, lógicamente, los temas tan delicados de partes del cerebro, pues son complicados, requieren de una... digamos, de un diagnóstico por imagen muy específico y luego a la hora de intervenir, pues lógicamente personal cualificado que puedan garantizar la operación como la que se hizo a Eka. Sí, porque imagino que es una operación complicada. Pues claro, al lado de toda esa, digamos, toda esa complejidad que tiene el cerebro, cualquier mala manipulación puede ser fatal para el animal, lo puede dejar, bueno, pues mal dañado. Entonces, bueno, necesitamos, pues eso, profesionales como María Hernández, que es la neurocirujana que operó y bueno, y que lo ha hecho con mucho éxito y que, bueno, que nos consta que Eka va funcionando bastante bien y que está totalmente recuperada y, bueno, y que dieron un poco con ese problema. Bueno, pues chapó para María, como decíamos, neurocirujana, y también pues para Eka, que está muy bien tras ese postoperatorio y está poquito a poco recuperándose y esperemos que vuelva a esa total normalidad, seguro que sí. Raúl, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Fran. Somos muy perros, aunque yo hoy soy un poco gallo. ¿Qué me dices? También. Ah, Claro, aquí lo llevo. Ahí estamos, mis chistes de siempre. Un placer, como siempre.